Un cordial saludo, un abrazo fraternal, como siempre, y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que semanalmente se reúnen con nosotros para estudiar la palabra de nuestro Dios. Le damos gracias por tomarle su tiempo y compartir con nosotros estas buenas nuevas de salvación. Como siempre, le invitamos a nuestro ministerio. Escrito está Lucas 4.8. Puedes ver nuestros videos tanto en Facebook como en YouTube. Queremos recalcar nuevamente, mis amados hermanos y amigos, que este es un ministerio laico misionero. Significa que nosotros lo que estamos haciendo lo hacemos de corazón para nuestro Dios. Nosotros no pedimos, nosotros no aceptamos donativos de ninguna especie. Si hay alguien que quiera aprovecharse de nuestro ministerio para solicitar dinero, ustedes saben que no somos nosotros. Eso es otra persona u otras personas. Nosotros sencillamente lo que hacemos es que le estamos agradecidos a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Ok? Bueno. El tema de hoy es el número 116 y se titula La Torá, el Nomos y la Ley. Interesante título, ¿verdad? Antes que nada, vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios para que nos ilumine y pueda ser el director de todo esto. Buen Dios y eterno Padre que estás en el cielo, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, mi Dios. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos has colmado día tras día. Gracias, mi Dios. Gracias por tantas bendiciones. Bendiciones materiales, bendiciones emocionales, bendiciones espirituales. Gracias. Gracias por este hermoso privilegio de haberte conocido, haberte aceptado y sobre todo, gracias por darnos la oportunidad de ser colaboradores tuyos en esta grandiosa obra de la predicación del Evangelio completo de salvación. Como siempre pedimos, mi Dios, que iluminen las mentes de los que van a escuchar este video y lo van a ver, de tal manera que pueda calar profundo en sus corazones, que por lo menos tengan una inquietud y te puedan buscar en espíritu y en verdad. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, en el estudio pasado ya nosotros habíamos terminado el resumen de la historia del pueblo de Dios. Y decimos el resumen porque lo cogimos a grandes rasgos. Solamente aquellas cosas que fueron de vital importancia, ¿verdad? Sabemos que cuando Dios decidió escoger un pueblo que fuera su pueblo, el cual Él iba a confiar los oráculos santos, y a la misma vez ese pueblo iba a ser el responsable de predicar el evangelio de esa época. Dios no escogió un pueblo que ya estaba establecido, sino que Dios comenzó un pueblo desde cero, ¿verdad? Eso ya lo habíamos establecido. ¿Cómo fue que Dios empezó ese pueblo? Con el llamado a Abraham y a Sara. Con ellos dos. Y Dios les dijo a ellos que de su simiente, o sea, de su descendencia, es que iba a salir el pueblo de Dios. De uno de sus descendientes. En este caso la Biblia nos confirma que fue Isaac. A este Isaac es que se le conoce como el hijo de la promesa. ¿Por qué? Porque este fue el hijo que Dios le había prometido a Abraham y a Sara que iban a tener, aunque ellos no lo creyeron en el momento. Isaac tuvo dos hijos, de los cuales uno de ellos fue Jacob. Recordarán, ¿verdad? A este Jacob fue que Dios le cambió el nombre por Israel. Jacob
tuvo 12 hijos, a los cuales se le llamaron las 12 tribus de Israel. Y entonces todos los descendientes de esas 12 tribus, o sea, de esos 12 hijos, fue que se llamaron los israelitas, que posteriormente se les llamó los judíos. De esa fue la forma que comenzó Dios su pueblo. Entonces, estudiamos también que cuando ese pueblo todavía era muy pequeño, porque todavía constaba solamente de 70 personas, hubo una gran hambre en todo el mundo, por lo que obligó a Jacob a enviar a sus hijos a Egipto. Allí sus hijos se encontraron con su hermano José, hijo de Jacob. Y entonces, tanto José como el rey de Egipto le hicieron una invitación a Jacob, o sea, a Israel, para que se mudara con todos sus descendientes a Egipto. Jacob consultó con Dios, como era su costumbre, y Dios le dio el permiso. Le dijo, sí, puedes ir, yo voy a estar contigo. Inclusive le garantizó que allí en Egipto era que Dios iba a hacer de Israel una gran nación. ¿Ven? Por lo tanto, Dios, cumpliendo su palabra, aunque cuando entraron a Egipto fueron solamente 70 personas, ya pudimos probar que cuando salieron de Egipto, salieron aproximadamente 3 millones de personas. Mucha gente, ¿verdad? Realmente Dios cumplió su palabra. Entonces ya nos habíamos quedado cuando ya Dios había liberado a su pueblo de Egipto, porque si bien fue cierto que ellos entraron por invitación, que ellos gozaron de unos beneficios extraordinarios por haber sido familia de José, como por ejemplo, el faraón le dio las mejores tierras de Egipto a los israelitas. En adición, ellos no tenían que pagar los impuestos. O sea que ellos vivieron muchos años felices en Egipto. Sin embargo, cuando cambió de administración, en una de esas administraciones, el faraón que se levantó ya no era tan amigable con los israelitas, sino que sentía cierto recelo. Y ese faraón fue el que los comenzó a perseguir, y ese fue el que los hizo esclavos a todos ellos. ¿Ok? Bueno, eventualmente Dios cumplió su promesa y a través de Moisés sacó a su pueblo de Egipto. Antes de seguir, queremos resaltar dos cosas que son muy importantes, que si nosotros no las reconocemos, no estamos conscientes de esas dos cosas primordialmente, van a haber muchas cosas en el Antiguo Testamento que no las vamos a comprender. Y vamos a ver algunas actitudes, reacciones del pueblo de Dios, que si no conocemos estas cosas, no las vamos a entender. El primer detalle es el siguiente. Recordemos que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pasó 430 años en Egipto. Si contamos que la vida de una persona hubiera sido de 100 años, o sea, si para esa época el promedio de vida de una persona fuera de 100 años, diríamos que la generación fuera de 100 años. Por lo tanto, el pueblo de Israel pasó 4 generaciones en Egipto. Y para esto, tal vez me van a perdonar por la forma que voy a señalar, pero para que lo comprendamos mejor.
Estas fueron las personas que entraron a Egipto, las 70 personas que entraron a Egipto. Entre ellos habían adultos, jóvenes y niños, ¿verdad? Ellos entraron a Egipto, vinieron de la tierra de Canaán. Ahora, estas personas, como se quedaron viviendo en Egipto, tuvieron hijos. Estos son los hijos de esta generación. Esta generación nació, se crió, vivió y murió en Egipto. ¿Me van entendiendo, verdad? Esta generación. Todas estas personas tuvieron hijos, que son estos. Esta otra generación hizo lo mismo. Nació, se crió, vivió y murió en Egipto. Esta generación tuvo hijos, que son estos. Esta generación nació, se crió, vivió y murió en Egipto. Estas personas tuvieron hijos, que son estos. Estos fueron los que salieron de Egipto. Estos nacieron, se criaron y vivieron en Egipto, pero estos fueron los que salieron de Egipto. ¿Me van entendiendo? 4 generaciones, hermanos. 1, 2, 3, 4 personas. O sea, 4 generaciones que nacieron en Egipto. ¿Qué queremos decir con eso, hermanos? Lo que queremos decir es que después de 4 generaciones haber nacido, criado, vivido toda su vida en Egipto, es totalmente imposible que esos israelitas, el pueblo de Dios, no hubieran sido influenciados por la cultura de los egipcios. ¿Están viendo? Fueron 4 generaciones. Nosotros los puertorriqueños tenemos un ejemplo. Y lo más seguro, a muchos de ustedes les ha pasado también. A mí me pasó también. Posiblemente ustedes han tenido hijos que se han ido jóvenes, solteros para Estados Unidos. Y decimos Estados Unidos porque es para donde mayormente se van. De Puerto Rico mayormente se van para allá. Y entonces, allá, esos hijos nuestros se casan y tienen hijos, y sus hijos nacen allá, sus hijos se crían allá, esos hijos ya posiblemente son jóvenes adultos. ¿Y saben qué? Lo más seguro, algunos de esos nietos nuestros, porque son hijos de nuestros hijos, ni siquiera hablan el español. ¿Me siguen? Ni siquiera hablan el español. ¿Por qué? Porque han sido influenciados por el idioma, y como el idioma que ellos necesitan allá es el inglés, pues ese es aunque sus padres desde pequeños le hablaron en su casa, posiblemente una vez salieron, pues ya se olvidaron del español. Siempre hay excepciones, desde luego. Es como todo, mis amados hermanos y amigos, siempre hay excepciones. Sin embargo, la inmensa mayoría le sucede eso. Y son afectados en la cultura por todo. Usted le pregunta a nuestros nietos que nacieron y han vivido toda su vida allá, que son por ejemplo los pasteles que hacemos en Navidad, y ellos le dicen, ¿qué es eso? Pasteles, ¿qué es eso? Relleno de papa, bacalaíto frito, vianda, un plato de vianda, de diferentes viandas. Y ellos posiblemente se le quedan mirando y dicen, ¿y qué es eso? ¿Y eso se come? ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos lo que está acostumbrado es al santo norteamericano. Ustedes saben cuál es el santo norteamericano, ¿verdad? Al sándwich. Al hamburger y al hot dog. Permiso. Pues, un poquito de humor, ¿verdad? Lo que le quiero decir, mis amados hermanos, es que es imposible vivir 4 generaciones. Oigan, y eso que estamos hablando de los puertorriqueños es una sola generación. Yo tengo nietos
que no me puedo comunicar con ellos porque el español de ellos es bien limitado y el inglés nuestro es también limitado. Si no hay un intérprete en uno de los padres de ellos que sea un intérprete, yo no me puedo comunicar con ellos. Y son mis nietos. Oiga, y estamos hablando de una generación. Una generación. Imagínense ustedes, 1, 2, 3, 4 generaciones que nacieron, vivieron, se criaron y han vivido toda su vida en Egipto. ¿Ven lo que quiero decirles, hermano? Para que ustedes entiendan. Entonces, tenemos que tomar en consideración que los egipcios, ustedes saben que en el aspecto religioso, que es el aspecto que más nos interesa, en el aspecto religioso eran idólatras. Y también eran politeístas. ¿Ven? Entonces, uno quisiera pensar que el pueblo de Israel completo se mantuvo fiel y que se mantuvo alejado de esas cosas. Pero la realidad es que no. La realidad es que los que se mantuvieron fieles y alejados de esas cosas fueron una ínfima parte. Ínfima parte. La inmensa mayoría se vieron afectados por esto. De hecho, hay un evento que nos narra la Biblia, que lo vamos a ver ahora, y ha quedado narrado ahí y escrito ahí para siempre, que precisamente demuestra lo que estamos diciendo. Vamos a leerlo. Allí en Éxodo capítulo 32, los versículos del 1 a 8. Mire cómo dice. Al ver los israelitas, ¿quiénes eran? Los descendientes de Jacob. Los israelitas, que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón. Ustedes saben quién era Aarón, ¿verdad? Aarón era el hermano de Moisés. Y le dijeron, tienes que hacernos dioses. ¿Qué es lo que estamos hablando de la influencia politeísta? ¿Qué es lo que estamos hablando de la influencia idólatra? ¿Ves lo que le queremos decir? Mire lo que sigue diciendo. Tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros. Porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón, el hermano de Moisés, respondió, quitarle a vuestras mujeres los aretes de oro y también a vuestros hijos, hijas, y traédmelos. Todos, ¿cuánto? Unos pocos. No. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo. Vamos entendiendo, hermanos. ¿Qué fue lo que hizo? Un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo. Mire lo que exclama el pueblo. Lo que dice el pueblo en pleno. Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Hermano, esto es una blasfemia contra Dios. Después que Dios pasó tanto y tanto trabajo en sacarlo, miren de la manera que esos israelitas le pagan. Haciéndose un ídolo y diciéndoles que ese ídolo fue el que los sacó de Egipto. ¿Me van siguiendo? Apenas hacía unos días que ellos habían salido de Egipto. Vamos a seguir leyendo. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció, fíjense, no solamente Aarón construyó hizo el ídolo, sino que cuando vio que el pueblo estaba entusiasmado y le gustó el ídolo y estas cosas, yo voy a hacer también un altar. Hizo un altar para ese ídolo. Y entonces mire lo que dijo, mañana haremos fiesta en honor al Señor. O sea, la blasfemia fue peor, porque entonces Aarón le llamó Señor a ese ídolo. Vamos a seguir leyendo. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron ¿qué cosa? Holocaustos
y sacrificios de comunión. ¿A quién? ¿A Dios? No, al ídolo frente al altar que Aarón también había construido. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Entonces, el Señor, que estaba con Moisés allá en el monte, le dijo a Moisés: baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir. Pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Ese fue el pueblo que salió de Egipto. Tenemos que crear conciencia, hermanos. No todos los que salieron de Egipto se unieron en eso. Tenemos que hacer la excepción. Una ínfima parte no participó de eso. Pero la inmensa mayoría de todos los israelitas participaron en eso. ¿Qué pasó cuando Moisés bajó? Vamos a leerlo. Bajó del monte. Éxodo 32, 19, 22. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio que el becerro y las danzas, ardió en ira. Ustedes recuerdan. ¿Qué hizo Moisés? Ardió en ira. Ustedes recuerdan, hermanos, que leímos un texto en la Biblia que decía que Moisés era el hombre más manso que había sobre la faz de la tierra. ¿Verdad? Imagínense ustedes la ira de Moisés siendo el hombre más manso que había sobre la faz de la tierra. Ardió en ira. Vamos a seguir leyendo. Y arrojó las manos de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazos al pie del monte. Tomó entonces el becerro que había hecho, lo arrojó al fuego y después de machacarlo hasta hacerlo polvo, lo esparció en las aguas y se la dio a beber a los israelitas. Y entonces mire lo que hizo. Se dirigió a Aarón y le dijo: ¿qué te hizo este pueblo? ¿Por qué lo has hecho cometer semejante pecado? O sea, Moisés sabía que quien había hecho el ídolo y el altar había sido su hermano Aarón. Y si eso fue terrible, mire la contestación de su hermano. Hermano mío, no te enojes, contestó Aarón. Tú bien sabes cuán inclinado al mal es este pueblo. Fíjense cuál fue la expresión de Aarón. Tú sabes cuán inclinado al mal es este pueblo. O sea, le quiso decir: tú sabes que estos individuos que salieron de Egipto, no creas que porque sean israelitas van a ser unos santitos. Estos no eran santitos, estos eran unos idólatras, estos eran unos politeístas. Fue lo que le quiso decir. Tenían una tendencia, una inclinación al mal. Si nosotros vamos un poquito antes, ustedes saben por qué fue que Dios tuvo que destruir el mundo con el diluvio, ¿verdad? Precisamente por esta misma condición. Porque era tanta la maldad y Dios decía que los pensamientos, la inclinación de esa generación era de continuo y hacia el mal. Es decir, hermanos, que la condición del pueblo de Israel, me estoy refiriendo a la condición espiritual del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, era semejante a los antediluvianos. Tenían una inclinación hacia el mal. ¿Qué Dios hizo en el diluvio? Los destruyó. ¿Qué se merecía ese pueblo que salió de Egipto? Hermanos, que fuera destruido también. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, lo que hizo fue todo lo contrario. ¿Qué fue lo que hizo? Dios conoció, se dio cuenta
que ese pueblo realmente no lo conocía. No lo conocía. A lo mejor habían oído hablar de él en algún momento. Mira, sí, Dios, Jehová y eso. Pero no lo conocían. No tenían una relación personal con Dios. No sabían quién era Dios. No sabían cuáles eran sus requerimientos. No sabían qué era lo que Dios esperaba de ellos. Por lo tanto, en esta ocasión, Dios también hizo lo que hizo con Abraham. Comenzó de cero con ellos. Y tuvo que comenzar a enseñarles. Tuvo que comenzar a darse a conocer. Tuvo que empezar con ellos como si fueran niños pequeños, niños recién nacidos. ¿Ven ustedes? Este evento, hermanos, este evento que sucedió allí en el desierto, la Biblia lo registra en varias ocasiones. Porque no pasa desapercibido. Eso fue una ofensa tremenda para Dios. Una ofensa extraordinaria. Miren lo que dice una de esas veces que la Biblia hace referencia sobre ese evento. Salmo 106, del 19 al 22. Dice: hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria, la gloria de Dios, por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto con las 10 plagas, ¿recuerdan? Maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar rojo. Todo eso se olvidó en cuestión de días. Todo eso se olvidó en cuestión de días. Toda esa grandeza, todos esos milagros maravillosos se olvidaron. ¿A qué recurrieron los israelitas? A lo que estaban acostumbrados: a la idolatría y al politeísmo. Estamos conscientes, ¿verdad? O sea, esos 430 años que pasaron en Egipto no pasaron de balde. Fueron muy, pero que muy influenciados. El otro tema, el otro detalle, hermanos. Cuando Dios escogió a su pueblo o sacó a su pueblo de Egipto, Dios quería que su pueblo y él tuvieran una relación directa. Él quería tener una relación directa con su pueblo, ¿verdad? Sin embargo, cuando ese pueblo, que ya ustedes ven en la condición espiritual en que estaban, cuando ese pueblo vio, escuchó y sintió la magnificencia de Dios, ese pueblo no soportó la presencia de Dios. Y entonces le dijo a Moisés, el pueblo en pleno, los representantes del pueblo, se reunieron con Moisés y le dijeron: oye, ven acá, ¿tú sabes qué? Nosotros no podemos tratar con Dios porque es que, ¿sabes? No hay manera. Te vamos a escoger a ti como de portavoz. ¿Ves? Portavoz, esto es importante. Para que seas tú el que hable con Dios. Cuando Dios tenga algo que decirnos, que te lo diga a ti y tú nos lo dices a nosotros. Y cuando nosotros querramos comunicarnos con Dios, te lo decimos a ti, tú te lo dices a Dios. Así, vamos a documentar eso bíblicamente. Porque no es lo mismo que yo se lo diga que lo leamos. Éxodo 20, 18 y 19. Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo delante de Dios y se mantenían a distancia, pensaban que iban a morir. Así que le suplicaron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. Ese era el pensamiento que ellos tenían. ¿Ven ustedes? Ellos le dijeron a Moisés: sírvenos tú de portavoz con Dios. ¿Están viendo? Vamos a ver otro versículo. Deuteronomio capítulo 5, los versículos 23, 24 y 27. Este es Moisés hablando en retrospectiva.
Dice Moisés: cuando oísteis la voz que salía de la oscuridad, mientras la montaña ardía en llamas, todos los jefes de vuestras tribus y vuestros ancianos vinieron a mí y me dijeron. ¿Qué fue lo que me dijeron? El Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su majestad, y hemos oído su voz que salía del fuego. Hoy hemos visto que un simple mortal puede seguir con vida aunque Dios hable con él. ¿Verdad? Sin embargo, mire lo que le dijeron. Versículo 27. Acércate tú al Señor nuestro Dios y escucha todo lo que Él te diga. Repítenos luego todo lo que te comunique y nosotros escucharemos y obedeceremos. Leímos bien, ¿verdad? ¿Estamos conscientes? Comunícate tú con Dios y todo lo que Él te comunique, nosotros lo vamos a escuchar y vamos a obedecer. Es decir, en otras palabras, aquí estaba Dios, aquí estaba Moisés y aquí estaba el pueblo. ¿Qué fue lo que el pueblo le dijo? Cuando Dios tenga que hablarnos, que sea a través tuya, que hable contigo y tú nos hablas a nosotros. Cuando nosotros le querramos hablar, te hablamos a ti y tú le hablas a Dios. Es decir, que toda la comunicación, hermano, esto es bien importante, toda la comunicación iba a ser a través de Moisés. Cuando nosotros entendemos eso, vamos entonces también a poder entender muchas cosas, muchos aspectos que nos presenta la Biblia con Moisés, que ahora mismo o la mayoría no lo entiende o lo está tergiversando. ¿Me entiende? Por eso es la importancia de conocer estos detalles. Toda la comunicación, y eso quien lo decidió fue el pueblo, toda la comunicación iba a ser a través de Moisés. ¿Ok? Bueno, aclarando esos dos detalles, vamos entonces a contestar la pregunta que se nos quedó en el tintero en el estudio pasado. Recuerdan que fueron 3 millones de personas los que salieron de Egipto para el desierto. Y la pregunta que dijimos fue, ¿cómo Dios puede mantener el orden de esos 3 millones de personas? Oigan, sabiendo en la condición espiritual en que estaban. ¿Me entienden? Sabiendo en la condición espiritual en que estaban. ¿Cómo Dios podría mantener el orden? ¿Cómo los podría controlar? Oigan, ¿cómo Dios podía evitar la anarquía, el caos en ese pueblo? Oigan, para prueba con un botón basta. Moisés estuvo unos cuantos días en el monte hablando con Dios. ¿Y qué hicieron? Anarquía y caos en unos cuantos días. ¿Me van siguiendo? ¿Qué Dios podía hacer para mantener el orden, para controlarlos? Pues ¿saben qué? Esto es bien importante que también lo entendamos. Este estudio de hoy, aunque parece medio engorroso, es importante y estamos sentando las bases para los posteriores estudios que vamos a tener. Para poder evitar la anarquía y el caos, para poder mantener el orden, para poder controlar a esas 3 millones de personas, ¿sabe lo que Dios hizo? Dios le dio diferentes leyes. Y subrayamos diferentes. Dios le dio diferentes leyes. Ustedes recuerdan lo que ellos dijeron, ¿verdad? Habla tú con Dios
y lo que Él te diga, nosotros lo escucharemos y obedeceremos. Es decir, que ya había un compromiso del pueblo de obedecer lo que Dios decía. Por lo tanto, aprovechando que el pueblo estaba en esa actitud, Dios entonces comenzó a darle diferentes leyes. Y entonces, hermanos, un puntito aparte. Esas leyes que Dios le dio a su pueblo en el desierto, ¿saben qué? Han sido tomadas como ejemplo y hoy día, en el año 2023, todas las naciones civilizadas del globo terráqueo, todas han aplicado o han incorporado la mayoría de los principios que tienen esas leyes. Y por eso usted ve cuál es la forma en que todas las naciones mantienen el orden de sus habitantes. ¿De qué manera? De la misma manera. ¿Verdad? Legislando leyes, poniendo orden. ¿Me siguen? Exactamente lo que hizo Dios. O sea, que lo que las naciones hacen para controlar a sus habitantes hoy en día es exactamente lo que Dios hizo en el desierto para también controlar y ordenar a su pueblo. Gloria sea mi Dios. Oigan, qué mucho sabe nuestro Dios, ¿verdad? Qué mucho sabe. Gloria, gloria, gloria. Bueno, dijimos diferentes leyes. Hermanos, amigos, esto es importantísimo. Que estemos conscientes que Dios le dio diferentes leyes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de la cristiandad hoy en día piensa que lo que Dios le dio a su pueblo en el desierto fue una sola ley. Y todavía peor, están convencidos, predican, piensan y lo siguen repitiendo, que esa única sola ley fue la ley de los 10 mandamientos. Si usted le pregunta a cualquier persona que no tenga este conocimiento, cualquier miembro de la cristiandad, le va a decir, no, sí, Dios lo que dio fue una sola ley en el desierto, la ley de los 10 mandamientos. Y nos lo han repetido tanto y tanto, que ya nosotros estamos tan y tan domesticados, pensando que eso es cierto, que cada vez, mis amados hermanos y amigos, que nosotros encontramos en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos la palabra ley, automáticamente nuestra mente dice, eso se refiere a los 10 mandamientos. Automáticamente, ya estamos domesticados. Porque es que nos lo han repetido tanto y tanto y tanto, que ya lo hemos creído. Y eso es en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Pablo habla de la ley automática, no, eso es lo que está hablando es de los 10 mandamientos. Entonces, ¿que no hay otra ley? Son más que los 10 mandamientos. ¿Me sigue lo que le quiero decir? Eso es un craso error. Craso error. Porque al creer eso, se comienzan a tener los conceptos equivocados.
Y entonces esos conceptos equivocados traen como consecuencia, ¿qué cosa? Las malas interpretaciones. Y por eso vemos que muchos queridos hermanos de la cristiandad han malinterpretado muchos textos de la palabra de Dios, porque no conocen, no lo saben. Se lo han metido tanto en la cabeza que automáticamente, ley, olvídate, eso se refiere a los 10 mandamientos. Dijimos que Dios le dio diferentes leyes. Hermanos, esas leyes se encuentran registradas especialmente en cuatro de los 5 libros de Moisés: Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y son muchas. Vayan allí, vayan y lean para que usted vea sin número de leyes, pero muchas leyes. Como son tantas leyes, ¿qué es lo que han hecho los teólogos? Los teólogos lo que han hecho es que han resumido, han dividido, las han categorizado. Y entonces, todas esas leyes las han puesto en 4 categorías. ¿Ves? 4 categorías, 4 grandes categorías, todas esas leyes. ¿Cuáles son esas categorías? Vamos a verlas ahora. Las 4 categorías principales de las leyes que Dios le dio a su pueblo en el desierto. Número 1, leyes civiles. ¿Cuáles son las leyes civiles? Las que tienen que ver con la sana convivencia entre su pueblo. Le dio leyes sanitarias. Estas tienen que ver con la higiene, con la limpieza y con la salud. Dios también le dio leyes ceremoniales o rituales. Estas leyes tienen que ver con el aspecto religioso, especialmente con los diferentes cultos que se realizaban en el santuario, o sea, servicios religiosos que su pueblo debía realizar. Aquí se incluyen también las diferentes fiestas religiosas en las leyes ceremoniales. Y tenemos por último la ley moral. ¿Cuál es la ley moral? La ley de los 10 mandamientos. Estos son principios universales de las criaturas de Dios. Es el carácter de Dios reflejado en palabras. Es la conducta moral que Dios espera de su pueblo. ¿Ven ustedes? Diferentes leyes. Los teólogos las han categorizado. 4 categorías diferentes. Leyes civiles, leyes sanitarias, leyes ceremoniales y la ley moral de los 10 mandamientos. ¿Ven? Ahora bien, vamos a borrar otra vez, porque ahora es que vamos a hablar del título del tema de hoy. El título del tema de hoy es la Torá, el nomos, la ley. ¿Por qué titulamos de esa manera? Hermanos, ustedes saben que la Biblia originalmente fue escrita en 2 idiomas, ¿verdad? Los idiomas bíblicos son el hebreo, un poco de arameo y griego. Mayormente se divide en 2, en hebreo y griego, ¿verdad? Entonces, en el idioma hebreo, el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo. El Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. La Torá es en hebreo. ¿Ve? El nomos es en griego. ¿Y de qué manera es que se traduce al español esto? Como la ley del español. La Torá, el nomos, eso significa la ley. Es decir, hermanos,
que cuando los traductores bíblicos ponen aquí la ley, se refieren a la ley, se están refiriendo a la Torá, si lo leemos en el Antiguo Testamento. Si lo leemos en el Nuevo Testamento, se refiere al nomos. Y se traduce como la ley. Ahora, hay un detalle que también tenemos que entender. La Torá y el nomos, estos son nombres colectivos. ¿Qué son nombres colectivos? Nombres colectivos quieren decir que son nombres que se expresan en singular, o sea, en términos de uno. Pero el significado, cuando uno lo ve, realmente quiere decir que son más de una cosa. Hay veces que uno aprende mejor con ejemplos, ¿verdad?, que con explicándole. Les voy a dar el ejemplo para que lo entendamos. Un nombre sustantivo, por ejemplo, es el abecedario. Fíjense que se expresa en términos singulares, ¿verdad? Singular. ¿Por qué? Porque es uno. ¿Cuántos abecedarios? Lo que hay es un abecedario. Sin embargo, el abecedario implica muchas letras. ¿Ven? Es decir, que aunque se expresa en términos singular, en verdad implica una pluralidad. Más de una cosa. Otro ejemplo. Una muchedumbre. ¿Cuántas muchedumbres? Una. Esto es singular, ¿verdad? Una. Pero muchedumbre, ¿qué implica? Mucha gente. ¿Me va siguiendo? Mucha gente. O sea, que esto también es una pluralidad. Otro ejemplo. Vamos a dar este y vamos a seguir con lo otro. El avispero. Nuevamente, él es de uno, ¿verdad? Que es en términos singulares, singular. Avispero no significa que es una avispa. Cientos o tal vez miles de avispas. O sea, esto es una pluralidad. Implica muchos. ¿Por qué explicamos esto? Porque la Torá y el nomos también son nombres colectivos. Es decir, que cuando se habla de la Torá en el Antiguo Testamento o cuando se habla de el nomos en el Nuevo Testamento, puede tener diferentes aplicaciones. En primer lugar, la forma en que se traduce es la ley. Una ley. En términos singular. ¿Verdad? Una ley. Esa es la forma generalmente que se traduce la Torá. Fíjense que es la y el. La ley. Pero como implica una pluralidad, porque es un nombre colectivo, también tiene una aplicación plural. O sea, de muchas. O varias. En otras palabras, mis amados hermanos y amigos, que cuando nosotros leamos en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento la palabra ley o la ley,
aunque se exprese en términos singulares de una, puede también tener una aplicación de muchas. Se puede referir a muchas o a varias leyes. ¿Me van siguiendo? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? En una forma aplicada a lo que estamos estudiando, esto significa que cuando el escritor bíblico habla de la Torá en el Antiguo Testamento o el Nomos en el Nuevo Testamento, se puede aplicar a una de estas leyes, a las leyes civiles, leyes sanitarias, leyes ceremoniales o ley moral. O se puede aplicar al conjunto completo de todas estas leyes. ¿Ve? Tiene diferentes aplicaciones. O se puede referir a una de las leyes civiles, a una de las leyes sanitarias, a una de las leyes ceremoniales. O se puede referir al conjunto completo de todas las diferentes leyes que Dios le dio a su pueblo en el desierto. Por lo tanto, la próxima vez que nosotros leamos la Biblia y encontremos la palabra ley o la ley, hermanos, por favor, no pensemos automáticamente que se refiere única y exclusivamente a los 10 mandamientos. Se puede referir a cualquiera de estas leyes o a todas esas leyes. Y entonces usted me va a decir, hermano Pedro, eso como que se está complicando mucho. Pues ¿sabe qué? Se va a complicar más. ¿Por qué? Porque como dijimos, ya estudiamos que el pueblo decidió tener a Moisés de portavoz, ¿verdad? Entonces, significa que todas estas leyes, todas vinieron a través de Moisés. ¿Estamos de acuerdo, verdad? No fue que Dios se las dio al pueblo. Dios se las dio, se las fue dando a Moisés. Y Moisés se las fue dando al pueblo. Entonces, como Moisés escribió los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, a esos 5 libros que Moisés escribió se conocen como el Pentateuco. Lo han escuchado anteriormente, ¿verdad? El Pentateuco se refiere a esos primeros 5 libros del Antiguo Testamento, cuyo autor fue Moisés. Entonces, cuando se refiere a la Torá en el Antiguo Testamento, cuando se refiere al Nomos en el Nuevo Testamento, ¿saben qué otra aplicación tiene? El Pentateuco. Hay veces que los escritores se refieren a la ley y en realidad se están refiriendo al Pentateuco. Ven ustedes las diferentes aplicaciones que tiene la palabra ley. Y a nosotros nos han domesticado e instruido que siempre tiene que ver con los 10 mandamientos. No es así. No es así. Las diferentes aplicaciones de la palabra ley en la Biblia puede ser en singular, refiriéndose a una de esas leyes que puede ser la ley de los 10 mandamientos, pero no es necesariamente siempre la ley de los 10 mandamientos.
puede ser a una de esas leyes. En términos singulares, singular. Tiene una aplicación plural. O sea, la aplicación plural ya no es una ley, ya son varias leyes. Oigan, y se utiliza la misma palabra, la Torá o el Nomos, refiriéndose a varias leyes o refiriéndose a todas las leyes que Dios le dio a su pueblo en el desierto. Y ahora también tenemos otra aplicación que algunos escritores bíblicos, incluyendo a nuestro Señor Jesús, que cuando se refiere a la ley, se está refiriendo al Pentateuco, o sea, a los 5 libros que escribió Moisés. ¿Me van siguiendo, hermanos? Yo sé que hoy hemos tocado varios temas que son un poquito medio desconocidos para la mayoría de ustedes. Ahí tienen el video, lo pueden ver cuantas veces ustedes quieran. Si hay algo que me gustaría que entendiéramos bien, es que por favor, cuando nosotros leamos la palabra ley en la Biblia, no piensen que siempre se está refiriendo a la ley de los 10 mandamientos. Se puede estar refiriendo, sí, a la ley de los 10 mandamientos. Se puede estar refiriendo a una de esas leyes. Se puede estar refiriendo a todas las leyes en plural. Y se puede estar refiriendo al Pentateuco, a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. ¿Ok? Espero que hayamos entendido el tema de hoy, porque esta es la base para los próximos estudios que vamos a tener. Por lo tanto, mis amados hermanos y amigos, les estamos invitando para que estudien con nosotros los estudios bíblicos. Lucas 4:8 es donde se encuentra, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Juan 5:39, texto muy famoso: escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Nuestros estudios bíblicos están disponibles 24/7 en YouTube y en Facebook. Los puedes ver, los puedes estudiar y los puedes compartir. Lo puedes compartir para que otras personas puedan tener el conocimiento. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo estudio bíblico. Por lo tanto, aquí nos despedimos. Que nuestro Dios nos bendiga a todos.